Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar. Hoy tenemos a Daniel García que nos va a hablar de Sistrix. Ya sabéis que es una herramienta que ya hemos mencionado en el máster y el posgrado. Y él nos va a hacer pues, una presentación cortita. Ya me ha dicho que hace seminarios que está 10 horas explicando la herramienta. Pero hoy le vamos a pedir el esfuerzo que resuma lo más importante en 20-25 minutos. Y como siempre, pues después tendréis la oportunidad de hacer preguntas para que amplíe determinados aspectos o que responda a vuestras preguntas. Pues nada, sin más preámbulo, Daniel, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias y nada, bienvenidos aquí al webinar que vamos a hacer hoy para Sistrix. Supongo que muchos de vosotros ya nos conocéis, pero bueno, yo soy Daniel García, el Country Manager para España de Sistrix, y como nos comentaba aquí Cristóbal, quería ayudaros en todo lo que es conocer un poquito más la herramienta. Así que sin más preámbulos voy a compartiros la pantalla para hacer ya el login directamente a la herramienta y que podáis ver un poquito cómo es el tema. A ver, que os comparto aquí. Aquí estamos. Bueno, como conocéis, esta es la página web, la landing page de Sistrix, en la que podéis ver directamente varios recursos aquí arriba. Desde la primera parte os quería mostrar un poquito, son diferentes datos sobre nuestra herramienta. El blog en el que podréis encontrar semanalmente una entrada en la que muchas de ellas serán de gran ayuda para vuestros estudios, son study case, en los que analizamos en profundidad muchos de los problemas que surgen a lo largo de los días. En cuanto a los recursos, tenéis los factores SEO en vídeo, son del año pasado, este año lo haremos de un poquito diferente, en torno a mensual, cada 2 meses intentaremos hacer una tanda de vídeos en los que hablaremos sobre temas concretos. Y os adelanto, aunque todavía no está online, lo voy a adelantar y simplemente a partir de este mes empezaremos a hablar de mobile. Como ya sabéis, mobile first es la tendencia de Google. Por otro lado, tenéis aquí seminario donde os podréis registrar como usuarios de la herramienta, podéis tomar los primeros 15 días gratuitos esa prueba, os podréis registrar a los seminarios de los que imparto. Son uno mensual en Madrid, Barcelona, en Bilbao, en Coruña o en Marbella, en los que podréis asistir totalmente gratuito y además os invitamos a comer, o sea que no dudéis en veniros. Herramientas gratuitas en las que podréis ver un poquito, por ejemplo, podéis crear vuestro índice de visibilidad, tenéis un generador de SERPs para ver realmente cómo verá el usuario vuestros resultados de búsqueda. Y aquí, por ejemplo, podemos ver las actualizaciones de Google. Si clicáis dentro, son todas aquellas actualizaciones conocidas y desconocidas de las que tenemos información y que nuestros analistas han conseguido descifrar más o menos. Y si se sabe, se os pondrá aquí en base a aquí está. Si volvemos, tenemos también preguntas frecuentes y alguna presentación. No sé si habláis alemán, pero por ahora están solo en alemán. Con el tiempo intentaremos que estén en los próximos meses todas las presentaciones sobre SEO en castellano. Además tenéis tutoriales, tanto en vídeo como escritos, en los que os enseñaremos paso a paso todos los módulos de la herramienta y todas las funciones que conlleva. Pregunta a la Sistrix es ese know-how en base a SEO, en la que tendréis toda la información necesaria para poder conocer esa terminología SEO que a veces nos cuesta tanto comprender. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a loguearnos a la herramienta. Voy a usar mi perfil personal para que mostraros un poquito. Antes de nada, antes de introducir cualquier dominio, como veis aquí arriba, tenéis panel de control, en el que os podréis hacer vuestro propio panel de control y al acceder a la herramienta, al analizar vuestro dominio, observar aquellos KPI más importantes que para vosotros son relevantes directamente y no tener que estar buscándolo a lo largo de la herramienta. Por otro lado, los informes. Podréis hacer esos informes personalizados. Tenéis, si no me confundo, 25 informes personalizados de marca blanca, en la que podréis alojar vuestro propio logo y enviárselo a vuestro propio cliente. Normalmente obtendréis un mail cada semana
Generalmente yo los tengo puestos para que los lunes a primera hora me lleguen y me actualicen de todo lo que ha pasado a lo largo del trabajo de la semana. Listas son aquellas keywords o aquellos URLs que queréis tener un poco bajo el punto de vista del ojo y ver un poquito así y poder analizarlos. Aquí tenéis las notificaciones cuando, por ejemplo, activáis un crawling, os hacéis cualquier tipo de actualización. Una vez que acaben, por ejemplo, aquí yo estuve haciendo para Bankia un análisis y había terminado de ejecutar todo lo que eran los links rotos que tenía. Soporte en cualquier momento, están siempre dispuestos a ayudaros, tanto por mail, por teléfono o por un chat en vivo. Todos son hispanohablantes, o sea, no tendréis problema en que os contesten al segundo. Y luego ajustes. En ajustes vamos a empezar un poquito ya a darle caña a esto. En gestión de perfil, desde Sistrix tenéis la opción de entrar y tener 6 perfiles en una misma cuenta. No sé si vosotros conocéis la herramienta, pero bueno, os damos la posibilidad de que justo a vuestro perfil 5 personas pueden entrar desde un mismo equipo. Por otro lado, una de las cosas importantes de Sistrix es que para evitar esa pérdida de tiempo, entrar y volver y siempre de diferentes herramientas, os permitiremos conectar vuestros API de Google. Todo lo que son la Search Console y todos los datos de Analytics podréis introducirlos dentro de la herramienta para que todo lo que sean esas comparativas sean un poquito más fáciles. Por otro lado, tenemos los pins de eventos. En cuanto a los pins, son aquellas actualizaciones conocidas o desconocidas de Google en las que os vamos a mostrar lo que ha pasado y en qué país ha afectado. Además, por otro lado, si queréis, una vez que vosotros ejecutáis algo, habéis hecho un rediseño, habéis ejecutado una nueva keywords, queréis posicionar algo, podréis crear vuestros propios eventos. ¿Por qué? Porque así visualmente podréis ver si vuestra visibilidad, vuestra cuota de mercado en Google ha subido o ha bajado fácilmente y visual. Entonces, vamos a analizar un poquito un dominio. He pensado en Zalando, porque es un dominio claro en cuanto a una estrategia clara de visibilidad. Una vez entráis y introducís vuestro dominio, que vais a analizar vosotros mismos, este es el panel de control general que tiene Sistrix. Esto es simplemente la opción que Sistrix os muestra y que siempre vais a poder configurar. Como he dicho antes, aquí en paneles de control yo tengo creado uno propio, pero vosotros podréis crear el vuestro individual. ¿Cómo hacerlo? Es fácil, es simplemente en todo lo que son los botones de la ruedita dentada esta, es añadir al panel de control. Y también podéis añadirlo al informe o crear una alerta. Y una vez que lo habéis introducido, simplemente clicar en vuestro nuevo informe y ya tenéis ahí, tal y como vosotros queréis manejarlo personalmente. Pero bueno, vamos a empezar un poquito. El índice de visibilidad. El índice de visibilidad de Sistrix ha sido la revolución dentro de lo que es el mundo SEO. Es la primera vez que se ha podido medir los casos del éxito o fracaso de un sitio web, tanto numérica como visualmente. Como veis aquí, lo más importante siempre es que observar la tendencia, no simplemente digamos, el discurso semanal, sino lo que es la tendencia. En este caso, como vemos aquí, desde 2012, la tendencia al alza de Zalando ha sido clara y decisiva en cuanto al crecimiento. Por otro lado, aquí veis que tenéis Zalando, un número, esto es todo lo que es el índice de visibilidad desktop, desde escritorio, y debajo tenéis para smartphone. Sistrix es la única herramienta que muestra un índice para smartphone. En el momento en que Google declare oficial que su index va a ser smartphone, se cambiará y tomaremos siempre los datos desde smartphone. Por otro lado, palabras clave. Aquí tenemos todas las palabras clave que hemos encontrado en SEO en las 100 primeras posiciones de Google. Por otro lado, en AdWords y en Universal Search. Aquí son el número de links que tiene, desde cuántos dominios y desde cuántas redes diferentes. Señales sociales son interacciones, ya sean comentarios, like o shares. Por otro lado, la descripción del dominio. El PageRank, aunque ya sabéis que no es actual, siempre Google ya dejó claro que no lo tendría en cuenta. Lo tenemos porque hay gente que todavía lo quiere pedir y ahí, por lo tanto, lo ofrecemos también para que tengáis esa pequeña idea. Por otro lado, el número de páginas indexadas que tiene en la actualidad o a lo largo de la última semana Zalando,
para hacer la comparativa. Eso es un número estimado, como sabéis, puede cambiar diariamente y nosotros tomamos los datos respecto a la semana anterior. Nosotros analizamos y scrolleamos toda la web, todos los 100 primeros posiciones de Google a lo largo de la semana, y entre viernes y domingo estipulamos dar los datos, aunque oficialmente el lunes tendréis siempre los datos disponibles. Por otro lado, tenéis la antigüedad del dominio y las palabras clave. Como veis aquí, esto es un indicativo importante. Estas son las palabras clave en el top 10, es decir, en las 10 primeras posiciones que tiene Google. Sin embargo, si veis aquí, esto es en SEO, estas son las 100 primeras. Por lo tanto, estamos hablando de que casi un tercio de las palabras clave de Zalando están dentro de la primera página. Aquí podréis ver, observar tanto gráfica como en escritura todo lo que son las mejores rutas, los mejores hosts y las mejores URLs que tiene este dominio. Este va a ser vuestro índice de visibilidad gráfico. Además, podéis hacer aquí, haciendo clic en la rueda, como siempre, mostrar más eventos, los que, como os contaba antes, siempre vais a tener todos los diferentes eventos, ya sean Pandan, Penguin o alguna actualización de Google. Y si vosotros queráis vuestro propio evento, podréis verlo en otro color. Será si no me confundo, es rojo. Por otro lado, podéis descargar los gráficos, siempre podréis descargar casi todas las diferentes tablas, podréis exportarlas en CSV para que podáis analizarlo también manualmente. Además, aquí, si veis, siempre os he dicho añadir al panel y añadir a informe. Vamos a cambiar aquí a smartphone, en el que se os va a mostrar los dos índices. Uno es el mobile y otro es el de desktop. Aquí interesante sería para poder comparar también los datos. Zalando Mobile y Zalando.es. Vosotros podréis analizar a raíz de todos los países de los que estamos y además podréis comparar hasta 3 competidores en la misma gráfica. Aquí, aunque no sea un claro ejemplo, vamos a poner ebay.com, si no me confundo, y le damos a solicitar. Entonces vamos a poder ver los diferentes gráficos con los diferentes competidores. Por otro lado, tenéis aquí el histórico. Nosotros tenemos el histórico desde 2010. Estamos hablando de son 8 años de historia en cuanto a datos se refiere. En el lado izquierdo, bueno, voy a volver aquí a Zalando para que podáis seguir viendo. Vais a ver los diferentes módulos. Por un lado está el módulo SEO, módulo Links, redes sociales, Ads y Universal Search. En cuanto al ranking de interés, se refiere a aquellas palabras clave en las que están posicionados dentro de las primeras 100 posiciones de Google. Si hacéis clic aquí, podréis ver el total de esas palabras claves por las que posiciona vuestro dominio, o si estáis analizando vuestra competencia, directamente por lo que posiciona dicha competencia. Un filtro interesante aquí sería mostrar la canibalización de keywords, en las que vosotros, por ejemplo, en el caso de Zalando, a ver si carga, aquí vemos que hay para ofertas de botas de mujer, está en la posición 1, pero sin embargo está posicionando 3 URL. Entonces, obviamente, habría que trabajar esta keyword o estas diferentes URLs para posicionar un poco mejor y ganar un poco esta cuota de mercado. Obviamente, aquí lo interesante no sería buscar dentro de la posición 1 o 2, sino introducir un filtro nuevo. Se os abrirá siempre aquí una ventana lateral en la que podréis optar a los diferentes filtros que hay. Para aquí, por ejemplo, podéis poner el posición. Lo ideal sería una posición 11 a una posición 20. ¿Por qué? Porque es la segunda página de Google. Y como ya sabéis, el mejor sitio para esconder un muerto, segunda página de Google. Y le damos a solicitar. Entonces nos mostrará aquellas palabras clave que con un poquito de trabajo quizá podamos pasarla a esa primera página. Aquí en este caso, para chándal deportivos, tenemos 2 URL. Entonces, si conseguimos, por ejemplo, unificar aquí como categoría o como directorio ropa de deporte y dentro, pues pasar chándal o al revés, pues sería lo ideal para poder quizá sumar estos 2 índices de visibilidad individuales de cada URL, en la que podremos analizar además individualmente aquí. Como veis, si hacéis clic sobre la URL, te saltará la alerta de que estás analizando un directorio, que es chándal.
Luego puedes analizar diferentes y analizar individualmente cada una de las partes de tu sitio web. Vamos a volver aquí a Zalando. Voy un poco rápido, si cualquier cosa me decís, me escribís, porque es que si no, no vais a ver mucho. Por otro lado, en índice aquí tenemos también, empezamos todo el análisis desde los hostnames, directorios y URL. Además vemos todo lo que son los search snippets que usa Zalando. ¿Por qué es bueno esto? Porque así vais a tener trabajo a partir del lunes. Simplemente escoger y usar nuestros filtros para observar cómo va a ver el usuario vuestros snippets en sus búsquedas en Google. Hay veces en las que quizá, como puede ser si el texto se corte o el título se corte, perdáis esa información que es realmente lo importante para vosotros. En este caso, zapatillas de hombre diésel, zapatillas de hombre diésel. Comprar. Vale, pero ¿comprar dónde? ¿Comprar qué? Ese es el problema de muchos de los snippets que estamos analizando a diario. Algunos, por ejemplo, pues que no sé, el texto se corta, ¿no? Aquí vais a ver todos esos, aquellas metadescripciones en las que el texto está cortado y la que por lo tanto estáis perdiendo esa información tan importante para vuestro usuario. Hace escasamente 2 meses hicimos nosotros desde Sistrix una encuesta a 26.000 personas en 5 países diferentes, en la que preguntábamos en dónde se fijaban antes de hacer ese clic, ¿no?, en los resultados de búsqueda. Y sorprendentemente nos dijeron que casi un 60% de las personas, 56-60%, leían la metadescripción. Por lo tanto, si se está cortando el texto, habrá que optimizarlo lo mejor posible. Por otro lado, enseñaremos oportunidades. ¿Por qué oportunidades? Son aquellas palabras clave que vuestra competencia está usando y que vosotros no. En todas estas gráficas vais a ver aquí que tenéis, por un lado, la competencia. En cuanto a para cada palabra clave tenéis la palabra clave, la posición que ocupa en vuestra web y la URL. En cuanto a la competencia, nosotros tomamos los datos en base a 100. Por lo tanto, 0 será poca competencia y 100 mucha competencia. El tráfico, igual, de 100 a 100. Y la tendencia. Si veis, hay algunos datos que faltan. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes datos. Nosotros estimamos que son mínimo 3 años necesarios en cuanto a datos se refiere para poder daros una clara visión de la tendencia. Preferimos no daros datos que jugar con vuestras decisiones. Para nosotros al final los datos son lo más importante porque al final tomaréis las decisiones en base a ellos. Os mostraremos también un CPC estimado en media en base a los últimos resultados que hemos obtenido. Aquí podréis ver además la evolución de cada palabra clave. En este caso, si queréis seguir la evolución de una palabra clave en vuestro sitio web, veréis cómo ha ido cambiando y las fechas en las posiciones diferentes que han tenido. Por otro lado, distribución en los rankings. Aquí os voy a mostrar un ejemplo en el que podéis analizar alguna cosa. La distribución en los rankings voy a analizar, por ejemplo, la UGT, ¿vale? Para que veáis. Si veis, la UGT tuvo una caída muy grande. Esto dio la casualidad que fue una actualización de Google, pero realmente no afectó a este dominio. Lo que pasó aquí fue un mal rediseño, fue una pérdida de contenido y por una mala redirección. Mucho del contenido que tenía el sitio web no fue redireccionado correctamente y perdió toda la visibilidad. Y además, siendo lo que es, no debería de haber pasado, ¿verdad? Aquí, si vemos, aquí, por ejemplo, nos apuntamos las fechas, que serían del 20, del 10, del 2014, desde el día que tenía esa visibilidad tan alta a la pérdida, que estamos hablando del día 1 del 12, del 2014 también, podremos observar todas aquellas keywords por las que han perdido, todas aquellas que han perdido y por las que han dejado de posicionarse. Para ello, nos vamos a distribución, a los cambios en el ranking e introducimos las fechas. Son el 20 del 10 del 2014
y el día 1 del 12 del 2014. Aquí tendréis para hacer un análisis más exhaustivo, podréis ver las que han mejorado, las keywords que han empeorado, nuevas, perdidas, que han entrado al top 10, que han entrado al top 20. ¿Por qué al top 20? Porque siempre podréis trabajarlas e intentar pasarlas a la primera página. Vamos a analizar en este caso las keywords perdidas, ¿vale? Aquí vamos a ver, perdieron 4.777 palabras clave en primera página. Si veis aquí, todas estas, ¿vosotros pensáis que estos son palabras necesarias para este sindicato? Como por ejemplo, riesgos de trabajo, póliza de seguro de transporte o cursos UGT. Son palabras clave por las que realmente deberían de seguir posicionándose, ¿no? Sin embargo, si vosotros veis aquí, tenéis la opción de directamente entrar a esta URL y que nos muestra un 404. A día de hoy se podría salvar esta información, pero todavía no han conseguido llegar a todas las redirecciones necesarias. Seguimos por aquí. Otro caso en el que os voy a mostrar es Serenata Flowers, ¿vale? Serenata Flowers es una especie de distribución de flores online, un Interflora en España. Aquí, como vemos, si veis aquí, ¿qué pasó aquí? Esto fue una penalización manual de Google por compra de enlaces. ¿Qué hizo Serenata Flowers? Compró miles de enlaces, los que fue posicionada por malas, o digamos esos textos ancla muy mal trabajados. Google se dio cuenta y la borró del mapa. En estos 2 primeros meses llegó a estar en la quinta posición, en la quinta página de Google. Incluso por la búsqueda por marca Serenata Flowers no aparecía. ¿Cómo podemos ver esto de que es manual? Porque desaparece totalmente de Google. Aquí, si vamos a distribución de los rankings, como os decía antes, tenemos el histórico, por lo que podréis ver aquí a lo largo de la barra qué pasó. Aquí, si no me confundo, fue cuando pasó, mirad lo que pasó. Aquí estaba con lo ideal, ¿no? En la que tiene en torno al 25 o 30% de las palabras clave de todo el dominio dentro de la primera página. Genial, no pasa nada, todo perfecto. Pero mirad, si le dais al play vais a ver cómo van cambiando y mirad. El primer resultado que fue encontrado fue el 49, si no me confundo. Estaba borrada manualmente de Google. Vamos a seguir un poquito por aquí. Vamos a entrar al resumen otra vez y vais a ver palabras clave. Aquí podréis hacer todo el análisis de cada una de las palabras, en el que una vez que entréis vais a tener toda la información aquí y además vais a poder ver todo lo que son palabras claves similares y relacionadas. Aquí os mostraremos palabras claves similares que podréis usar también con un poquito de cabeza, claro, ¿no? Respecto a lo que es esta palabra clave que estáis usando. Y por otro lado, las relacionadas. Las relacionadas son aquellas que hemos encontrado en Google, que otros usuarios buscan y que están al final de la página. Si entramos aquí, por ejemplo, y buscamos, bueno, Serenata Flowers sería un poco mal ejemplo, pero mirad, por ejemplo, si cambiamos aquí a todo, bueno, aquí veis todos los países, si entráis a España y, por ejemplo, ponemos zapatos de mujer y le damos a palabras claves y relacionadas para evitar que tengáis que estar buscándolas vosotros, al final, en todo lo que son esas palabras relacionadas, que son estas de aquí al final, son cuando tú entras a Google y buscas zapatos de mujer, son todas las que salen al final, todas estas de aquí. ¿Vale? Volvemos a la herramienta y aquí, como os comentaba antes, si no hay datos es simplemente porque no tenemos los 3 años de datos suficientes para mostrarlo. Interesante es que aquí la gráfica es del 1 al 9, en la que el 9 es mucho tráfico y el 1 es muy bajo, un tráfico, una tendencia muy baja, ¿vale?
Entonces, vamos a entrar aquí y vamos a poner Zalando de nuevo. Y vamos a entrar a competencia. En la competencia vais a poder ver que os vamos a analizar toda aquellos sitios web y aquellos dominios que están peleando por las mismas palabras clave que vosotros. Obviamente tendréis que ser vosotros los que analicéis si son esos dominios los que realmente sean una competencia directa para con vosotros. O quizá son dominios que simplemente, pues igual es un diccionario que está luchando y peleando por esa misma competencia o esas mismas palabras clave en vuestro caso. Segundo, a ver si esto cargara, que va un poquito más lento de lo que yo pensaba. A ver. No quiere cargar, ¿no? Bueno, vamos a ver palabras clave en común. Aquí podréis analizar todo siempre con el host, la ruta o la URL diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar realmente la competencia directa. Es decir, tú no puedes analizar, por ejemplo, un Amazon que vende lavadoras con un dominio solo de lavadora, porque no tendría sentido, ¿no? Entonces puedes hacer que tu dominio X, que sea simplemente pues Zalando, vaya respecto a una URL concreta, a una ruta o a un host. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es esa competencia real, no general. A ver, vamos a buscar, por ejemplo, Zalando y el Corte Inglés. Copiamos el dominio y vamos a poner palabras clave en común. Aquí va a ser un dominio, vamos a poner el Corte Inglés y vamos a comparar. Entonces, obviamente el Corte Inglés, como posiciona por muchas más cosas que Zalando, vais a ver que aquí tiene 154.811 palabras clave. De ellas, está compitiendo por 15.000 con Zalando. Obviamente esto no es una comparación real, pero os voy a poner un ejemplo, si no me voy mal, de uno de los problemas que puede surgiros, ¿no? Es que vuestra competencia no le deis mucha importancia porque son un dominio muy pequeño, pero que con el tiempo os puede llevar a borrar del mapa, ¿no? Eso, por ejemplo, pasó con Zappos, no sé si conocéis Zappos. Zappos fue uno de los primeros e-commerce de zapatos de Estados Unidos, fue vendido por 110 millones de euros, en el que tenía digamos, un índice de visibilidad bastante alto. Pero ¿qué pasó? Llegó Nordstrom, que era uno de los competidores pequeños que ellos no tuvieron en cuenta, y mirad lo que pasó. Es difícil de analizar esto, normalmente cuesta más verlo, pero esto es un caso claro. Aquí estuvieron el tiempo en el que, como veis aquí, Zappos tenía 50,314 puntos de visibilidad y Nordstrom no era ni la mitad. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a lo largo del 2013, empezaron a cambiar, empezaron a posicionar por las mismas palabras clave en las que Nordstrom empezó a posicionarse mejor. Durante todo el año 2013, Nordstrom, si veis aquí, lo voy a agrandar un poco, empezaron a luchar dentro de los posicionamientos en Google. Hasta que al final fue Nordstrom el que ha subido y Zappos el que ha bajado. ¿Vale? Vamos a hacer la comparativa. Aquí os voy a enseñar un truquillo, que esto no lo sabe mucha gente, pero lo enseño. Si ponéis una coma y aquí ponéis directamente nordstrom.com y le dais al enter, os vamos a hacer una comparativa de todos los KPI más importantes dentro de la herramienta. Y vais a ver, por un lado, todo lo que es para el módulo SEO, tanto el índice de visibilidad, el PageRank, número de páginas indexadas, posición. Luego, por otro lado, podéis ver dónde trabaja más vuestra competencia, el número en módulo SEM, donde más está intentando posicionar ese pago de
de anuncios. Por otro lado, en Universal Search y el módulo de links, de cuántos dominios obtienen esos links, desde cuántas IPs y desde cuánto o el número de links que tienen, ¿vale? Otro pequeño truquillo que os iba a enseñar es, si vosotros ponéis instalando, ¿vale? Y aquí ponéis la coma y ponéis una palabra clave, en este caso, zapatos, mujer, os va a salir directamente el ranking, el historial, para la palabra clave dentro de vuestro propio dominio. ¿Vale? ¿Más o menos claro por hasta ahora? Bueno, vamos a seguir por otro lado. El resumen de SEO, ¿vale? Aquí vais a ver todo el historial de URLs que tenéis tanto en el top 100 como en el top 10 dentro de vuestro dominio. Por otro lado, lo mismo, pero para las palabras clave. Entonces, nos vamos a ir aquí al módulo de links para continuar. Aquí os mostraremos a grandes rasgos, os voy a nombrar este simplemente un poquito más rápido para poder entrar al Optimizer, ya que me quedan... ¿Cuánto me queda, Cristóbal? Más o menos. ¿5 minutos? No te escucho. ¿Tienes el...? 10 minutos, porque Vale, veo pues, que aquí hay tela que cortar. vale, no te preocupes, yo voy rápido. Entonces, voy a entrar a Optimizer mejor para que lo veáis, que entiendo que es lo más necesario, ¿no? Esto, lo que hacemos en Optimizer es crear un índice de visibilidad propio. ¿Por qué propio? Porque entendemos que también hay nichos de mercado en los que vosotros igual en nuestro índice de visibilidad no están recogidas esas palabras clave, digamos, para esos nichos no tan pequeños en cuanto a la búsqueda. Un ejemplo claro serían esas palabras clave como por ejemplo sería container, ¿no? ¿Quién ha buscado container de vosotros en las últimas semanas? Nadie, ¿no? Pero que le digan al puerto de Barcelona si mueven millones de euros a lo largo de un día, ¿no? Entonces, obviamente, para ello lo que hacemos es crear un proyecto en el que puedes hacer un SEO local, en el que puedes introducir tus propias palabras clave de ese nicho de mercado. Perdón. Y aparte, crear vuestro propio índice de visibilidad en el que podréis ver si vuestra web estás teniendo este trabajo de SEO éxito o digamos, hay que algo que mejorar, ¿no? Para crear el proyecto simplemente le das a crear un proyecto, tenéis 5 mensuales y tenéis simplemente ajustar el nombre del proyecto, el host, el dominio o la URL desde la que queréis vosotros trabajar este proyecto. Como consejo diré, no introduzcáis todavía las palabras clave aquí, esperad a posteriori a que esté creado. Y ahora os explico por qué, ¿vale? Y aquí introducir los competidores. Le das a crear proyecto y entonces os va a salir un proyecto. Yo voy a entrar aquí a uno que tenemos creado en Sistrix. Simplemente es bastante antiguo, pero lo estamos creando simplemente para poder mostraros un poco de qué va el Optimizer, ¿vale? Aquí en ajustes de proyecto, que es lo que os comentaba antes, si vais a palabras clave, vais a poder ver cuándo queréis hacer el índice de visibilidad, si es semanal o diario, y los cambio en el ranking, si son diarios o semanales, ¿vale? Le dais a guardar y podréis observarlo directamente. Podéis introducir 10.000 palabras clave. Simplemente es tan fácil como añadir palabra clave, las añadir, y aquí podréis observar, por un lado, el país, tenemos tenemos muchos, 250 lenguas diferentes, diferentes países. Además, tenéis la opción de, por ejemplo, en España tenéis la opción del catalán como idioma para poder introducir las palabras en catalán. Igual que en Canadá, por ejemplo, está en español, en inglés o en francés. Por otro lado, vais a poder introducir la ciudad. ¿Para qué dispositivo vais a querer hacer este seguimiento? Y la frecuencia. Si es semanal será un crédito por palabra clave y si es diario 5 créditos. Y por esto os decía lo de no introducir las palabras clave, porque aquí una vez que las vaya a introducir, si introducís estas etiquetas podréis clasificarlas más fácil. ¿Por qué? Porque al final también podréis hacer un análisis un poco más a escala dentro de vuestro propio proyecto. Podréis hacer simplemente un análisis. En este caso, pues yo hice estas categorías y en base a las palabras clave, ¿no?, que yo había introducido, esta etiqueta me va a permitir ver solo la mejora de las palabras clave que yo haya introducido con esta etiqueta.
y así pues sucesivamente. Por otro lado, el motor de búsqueda tenéis los 4 principales, tanto Google, Bing, Yahoo y Yandex. Y aquí lo que hay es que introducir una palabra clave, ¿no? Por ejemplo, sería, yo qué sé, zapatos, y debajo introducir otra. Simplemente podréis introducir una por línea, ya sea una palabra clave de una sola palabra o una long tail, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir al proyecto. Este es mi proyecto. En el análisis on page vais a ver que os vamos a dar, por un lado, los errores, las advertencias y los consejos. Esto es todo lo que hemos visualizado una vez que hemos hecho el crawleo de vuestro sitio web. Vais a ver el rendimiento de cada semana del servidor, si está online, si no, los rankings en cuanto al índice de visibilidad que vosotros habéis creado, un resumen, una distribución, si se ha ganado, si se han perdido, si ha habido algún tipo de cambio, y las etiquetas. Aquí además podréis ver, por ejemplo, yo puse pues, dos competidores, ¿no? Luego, por otro lado, las palabras claves que han subido, que han bajado, las que han perdido. Los links, por un lado el número de links, siempre vais a tener una indicación gráfica de ha subido o si ha bajado, positivo o negativo, el negativo será rojo. El perfil de links, es decir, el número, desde cuántos dominios y cuántos números de IPs, los TLDs y los países principales. Y en cuanto al social media, tenéis el número de interacciones, no olvidaros que son interacciones dentro de cada una de estas 5 principales redes sociales que nosotros tenemos incorporadas dentro de nuestra herramienta. Si entráis, por ejemplo, aquí en errores, voy a entrar porque, como ya sabéis, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, os vamos a especificar en cada uno de los errores el número de URLs donde se ha dado ese error. Por ejemplo, entramos a uno y vais a tener aquí, por un lado, podréis descargar la lista para poder ir tachando, ¿no? Lo que vayamos arreglando. Y vais a ver aquí el código que te ha dado, el link y la URL. En cuanto al resto, pues también tendréis aquí las advertencias. Esto de correr tanto no me viene bien, ¿eh? Esto lo explico normalmente en 6 horas. Luego, por otro lado, aquí tenéis las advertencias. ¿Por qué? Porque entendemos que igual no es lo básico que tendréis que corregir inmediatamente, sino que podéis tomarlo también y tener un poquito de ojo, ¿no? Igual vuestro title tag es muy largo, pero es necesario para vosotros tenerlo así, ¿no? Por eso de no perder tampoco la información o la imagen demasiado grande. Y por último, esos consejos, ¿no? Pues en los que, por ejemplo, el contenido oculto no se puede indexar y así pues diferente. No os he hablado de la herramienta de Amazon, de posicionamiento SEO en Amazon, porque todavía no está traducida al castellano, pero en breves intentaremos sacarla. Estamos trabajando en ello, o sea, poco a poco iremos sacando novedades. Por otro lado, en visión interna, aquí vais a ver el número de recursos, el tamaño general de inicio, rendimiento de cada semana y el tiempo de carga, ¿vale? Y vuestro gráfico en cascada para el tiempo que ha tardado en cargarse, ¿vale? Por otro lado, tenéis el mapa para ver desde dónde carga mejor, dónde carga peor. La disponibilidad para ver cuándo vuestro servidor ha tenido una caída. En este caso, por ejemplo, tendréis que analizar si por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues fue a las 5:30 de la tarde, pues hombre, sería un problema. Pero si fuera a las 4 de la mañana, yo sé que no hay nadie o hay poca gente en España que esté a las 4 de la mañana con Sistrix. Entonces igual no tengo que pelearme, ¿no? con el del servidor. Y el tiempo de respuesta, ¿vale? Además, aquí podréis entrar también a ver la profundidad dentro de la arquitectura para ver cuánto se tardan, cuántos clics y el nivel de clics que tenéis. El número de páginas AMP, el historial de URL y los códigos de estado. Aquí veréis todos los códigos de estado que tenéis. Es otra manera también de ver si los problemas de los que hablábamos antes es simplemente entrar al 404 y cuando clicas irás viendo todas las diferentes URLs que estáis dando ese problema. Por otro lado tenéis los filtros y bueno, vamos a los rankings. Aquí tenéis el índice de visibilidad, el resumen, la distribución
y el número de etiquetas. Por otro lado, la competencia en respecto al índice de visibilidad de vuestra competencia. Aquí, como veis, tenéis por otro lado todo lo que era, igual que en el módulo SEO, todo lo relativo a todo lo que es competencia, historial de ranking, cambio y palabras clave, y todos los datos que habéis introducido vosotros desde vuestra cuenta de la Google Search Console. En links, volvemos a lo mismo que hablábamos antes en cuanto a los links vuestros. Aquí tendréis además todos los dominios de referencia que hacen links a vuestro dominio, si son follow, no follow, si son a portada o si son links un poco más profundos. En el caso de Zalando, si es a portada o, por ejemplo, si es directamente a uno de los productos que venden. Y los mejores textos ancla. Y por ahora yo creo que Cristóbal me va a cortar ya la palabra, ¿verdad? Sí, ya pasamos a preguntas porque Sí. estamos quedando un poco atónitos. Es que es mucho, es mucho. Yo os recomiendo que vengáis a alguno de los... Estaba pensando ahora en esta última parte del Optimizer. Sí, Estaba pensando, vamos a ver, aquí los datos, me imagino que por un lado tenéis unos índices y por el otro también cogéis datos del propio Google y de los otros buscadores, ¿no? Las dos cosas. no, nosotros no tomamos... Nosotros vamos a Google a buscar los datos. O sea, os cuento un poco así más rápido. Nosotros lo que hacemos es introducir en cada una de las palabras clave de nuestro millón de palabras clave que tenemos dentro del buscador y en base a la posición de cada palabra clave vamos sumando en base a unas métricas que están establecidas dentro de nuestra herramienta. Son 12 métricas en concreto y bueno, vamos sumando, entonces cada directorio, la suma de todos los directorios, hacen la del dominio y en base a ello creamos ese número final que es el que vais a ver vuestro como el índice de visibilidad. No os he mostrado porque no me dejaba mostrar, pero lo voy a enseñar en un segundo. Los datos los cogéis de Google, Sí, incluso los backlinks. todo. Los backlinks. Todo lo que datos que nosotros mostremos son lo que nosotros hemos analizado y crawleado dentro de Google. Nosotros no tenemos ningún dato que nos haya dado Google a nosotros. Nosotros vamos a Google, introducimos, crawleamos y en base a ello os mostramos los datos. Porque entendemos que al final Google te va a dar los datos que le interesen. Entonces nosotros lo que queremos es la realidad de la situación. Si yo introduzco una palabra clave, lo que quiero saber es si realmente posiciona por 1, por 2 o por 3. Empezamos desde la página 10, desde el último resultado, porque entendemos que todos hemos sido pequeños en algún momento. Todos hemos empezado desde detrás y por ello vamos desde la página 10 hasta el resultado número 1. Venga, preguntas. ¿Quién se anima? Si no, yo vuelvo a preguntar. A ver. Víctor, dime en el chat. Hola, Víctor, cuéntame. No escucho nada. La canibalización. Vale, a ver, te explico. Vamos a entrar aquí al dominio de Zalando en España, por favor, que si no va a ser más complicado que entendáis las palabras. En cuanto a la canibalización, es dentro de las palabras clave, ¿vale? Tú quieres posicionar por una palabra clave, ¿no? Entonces tú entras a los filtros, entras a palabras clave en el módulo SEO, dentro de tu dominio, el dominio que estés analizando. Entonces simplemente aquí, por hacerlo más rápido, lo hemos extraído dentro de los filtros y vamos a mostrar la canibalización. ¿Esto qué es? Simplemente lo que muestra es qué número de URLs están posicionando dentro de Zalando por una misma palabra clave. En este caso, por ejemplo, oferta bota de mujer son 3 URLs, estas 3, en las que intenta posicionar Zalando por una misma palabra clave. Problema que se te puede presentar. Perdón. Es que al final Google no entienda qué es lo que tú quieres posicionar o qué URL quieres posicionar. Como sabéis, o como bien sabéis, Google lo único que posiciona son URLs, no posiciona dominios.
Entonces, en base a eso, si Google no lo sabe, es más fácil que vuestra competencia os pueda superar y al final os pueda sacar de esos primeros 10 resultados de Google. Hay un caso claro, por ejemplo, que además lo tuvimos en nuestros seminarios, fue Carrefour. Carrefour, además, a día de hoy ya lo ha cambiado más o menos, todavía no completo. Intentaba posicionar por pañales y toallitas y tenía duplicadas en torno a 5 palabras clave para pañales y tenía en torno, si no me confundo, en aquel entonces eran 14 URLs diferentes para pañales, de las cuales Google solamente posicionaba 2. Entonces, si tú al final lo que puedes es crear una categoría solo como pañales, como producto asociado, vender toallitas, ¿no? Dentro de lo que es esa categoría, en ese momento subió, sigue posicionando pañales y toallitas, pero porque ha traducido todo a ello. Pero Bebitos lo quitó de la primera posición y fue Bebitos la que se posicionaba primero durante mucho tiempo. A día de hoy no sé realmente cómo está porque no lo he vuelto a analizar, pero es por eso el filtro de la canibalización. Claro, No sé. entiendo que la situación ideal es cada palabra clave una URL. Google te lo dice claro. Si leéis la guía para principiantes, la última que ha salido en noviembre, Google lo tiene clarísimo. De nada, Víctor. Google te dice, por cada URL, o sea, por cada palabra clave, una única URL. Google es muy claro con este tema, porque al final Google tenemos que entender lo que es digamos, una empresa dentro de un mercado. Al final es el mercado de los buscadores. A Google lo que le interesa es que ese usuario tenga y obtenga el mejor resultado de búsqueda, ¿no? Ese mejor contenido. Entonces lo que ellos quieren es entenderlo lo mejor posible y saber de qué va tu sitio web. Entonces por cada URL lo lógico es que solamente intentes posicionar una única palabra clave. Oye, en la última parte que explicabas el optimizer, Sí, y al seguimiento, que si el servidor se había caído, etcétera. ¿Eso sí. significa que estáis constantemente controlando las URLs que pones, el dominio, Sí, si el si tú servidor? entras aquí a los ajustes, ¿vale? Dentro del Optimizer, tú entras a Optimizer, entras a tu proyecto, ¿vale? Y una vez que entras a tu proyecto, en ajustes de proyecto se abre, por un lado, proyecto en el que vas a poder volver a cambiar, el rastreo. Y aquí vas a poder introducir tú cuántas veces quieres rastrear, cuándo, las horas y los ajustes. Además, puedes ponerle el user agent que tú quieras, si es Sistrix o es el tuyo propio, ¿no? Luego, por otro lado, puedes poner los datos de inicio de sesión en el caso en que quieras rastrear también, ¿no? Esos problemas, esa advertencia en tu sitio web si tiene un login. Puedes además introducirle todo lo que son los robots. Simplemente coges, te metes en, por ejemplo, zalando.es/robots.txt. Y aquí vamos a tener todos los robots. Pues no los tiene, no los deja disponibles. Pero bueno, si entras a cualquier página web y pones al final /robots.txt, obtendrás los robots que están usando. Simplemente los copias, los pegas aquí y los introduces. Luego, ¿cuántas peticiones le hacemos al que el rastreador utilice? Pues puedes poner hasta 100.000, si no me confundo, sí. Luego el rastreador on page y el tipo de módulo en qué país quieres que rastree, el número de peticiones simultáneas que quieres hacer y cada cuánto. Además, luego aparte, si tenéis algún problema de disponibilidad, vosotros podéis crear aquí la alerta y después de 5 fracasos le das a guardar y te mandarán un mail a tu correo en el que te dirán, oye, que tu servidor no está disponible, que hemos intentado 5 veces y que no hemos podido entrar. Como veo que nadie pregunta, voy preguntando yo, porque No te preocupes. De hecho, te voy a enseñar, aparte en el Optimizer, estaba dentro de... pensando en el índice de visibilidad, que parece que de alguna manera pues todo está girando en alrededor de este índice. Sí,
claro, es un índice que habéis creado vosotros que de alguna manera entiendo que está reflejando pues, la respuesta de Google ante pues, determinadas palabras clave, determinadas URLs, etcétera, etcétera, etcétera. Imagino que este índice lo vais adaptando en función de cómo Google va Sí, modificando su algoritmo. sí, claro. Nosotros lo que tenemos es, os cuento así, para crear el índice, nosotros tomamos una muestra de 1 millón de palabras clave. De ese 1 millón de palabras clave, que entendemos que es representativo de las búsquedas actuales de España, cuando simplemente, por ejemplo, la RAE tiene 93.000 palabras dentro del diccionario, entendemos que 1 millón de palabras es más que representativo para esta búsqueda, ¿no? De ese 1 millón de palabras, lo que hacemos es el 80-85% son siempre fijas, esas palabras que siempre se buscan igual, como puede ser diccionario, libro, patatas, etcétera, zapatos de mujer, y luego un 15% que adaptamos anualmente en base a las tendencias. No es lo mismo buscar hoy iPhone X que hace 5 años iPhone 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, para tener en cuenta también estos cambios, vamos adaptándolo el número de palabras clave que introducimos o quitamos en base al número de búsquedas estimadas dentro del buscador. Muy bien. Sigo teniendo dudas sobre los backlinks, ¿eh? Porque, porque claro, Google en eso es muy reacio a enseñar pues, los backlinks. Entonces, claro, yo Mira, imaginaba que en productos como el tuyo, pues, pues tenían sus propios índices para pues, tener controlados los backlinks. Tú dices, no, nosotros, nada, aquí has mostrado una pantalla con información muy detallada, luego me dices que sacas esos datos de Google, no sé, explica. nosotros al final analizamos todo lo que es en la web, ¿vale? O sea, Vale, nosotros tenemos nuestro propio crawler que va analizándolo. En base a eso, vale, obtenemos nuestros propios datos. ok. Venga, Mira, vamos a ir. te voy a enseñar una última cosa que además es bastante interesante. Hoy os veo a Aquí, todos pues sin preguntas, ¿eh? Normalmente todo el mundo hace muchas preguntas hoy. lo, Estamos todos muy lo que callados. tenéis es que veniros a un seminario que allí hay más tiempo. Mira, Sí, en las alertas esto va a ser interesante para vosotros. Aquí podréis ver, crear una alerta dentro de la herramienta en la que se os va a mandar un mail, ¿vale? Cuando vuestro índice de visibilidad, por ejemplo, cambie, si es para positivo, si es para negativo, ¿no? Porque entendemos que no todo el mundo puede estar siempre dentro de la herramienta, ¿no? Igual estás trabajando y no tienes tiempo de estar haciendo el análisis de estos KPI, ¿no? Igual estás trabajando en X y dices, joder, pues estoy haciendo esto y quiero ver o quiero que me alerten, ¿no? Si he mejorado o empeorado. Pues desde aquí puedes crear una alerta y te llegará un mail con ello. Luego, aparte, si hay un número mayor de palabras clave para un dominio o si disminuye. Esto es interesante sobre todo con la competencia, por ejemplo, en la URL nueva. Si sabes que tu cliente, o sea, perdón, tu competencia está creando nueva URL, ¿qué significa? Pues que igual ha introducido un producto nuevo, ¿no? Pues igual es interesante también para descubrir esas nuevas tendencias, esos nuevos productos que está introduciendo tu competencia que igual también son interesantes para ti. O, por ejemplo, si ha introducido un nuevo anuncio o el número de páginas indexadas. Esto siempre os llegará un mail con la información necesaria. Simplemente creas aquí, pones el dominio, si lo quieres activo o inactivo, porque habrá veces que podrás borrarlo, o igual ya no te interesa saberlo, lo quitas y ya está. Y le das a crear alerta. muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a ir ya cerrando el webinar. Como siempre, pues un pequeño resumen y agradecerte, Daniel, pues tu explicación extensa y profunda. Eh, Rapidilla y por encima, pero bueno, cualquier otro día estoy encantado de volver a estar aquí con vosotros. Muy bien. Muchas gracias a todos. Cerramos el webinar. Buenas noches y nos vemos en el webinar de la próxima semana. Venga, hasta luego. Adiós a todos. Chao.